un buen día, que Dios nos bendiga a todos. Vamos a abrir en este día la Biblia en Génesis 14, del 18 al 20. Y dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hermano, este es el punto principal de saber si la iglesia diezma o no diezma. Porque, ¿qué caso tendría de que se ponga este escena o este capítulo bíblico aquí en la Biblia si no nos iba a repercutir en estos tiempos? Finalmente vemos que le da pan y vino. ¿Qué representa para nosotros el pan y el vino? Nosotros sabemos perfectamente lo que nos representa el pan y el vino. Esto no es de la ley, esto es antes de la ley. Y así hay muchos acontecimientos en Abraham que es antes de la ley. Y debemos de tomar en serio lo que quiere decir el diezmo de Abraham, que es el diezmo actual que le corresponde a la iglesia. Primeramente tú te puedes dar cuenta que Melquisedec lo ve y le da pan y vino. Él no le pidió nada. ¿Qué habrá pasado? ¿O qué se sabrá de Abraham? Pues quiero que sepa que Abraham era una persona que al momento que la llama Dios en el capítulo 12 de Génesis mismo, tú vas a ver que empezó a levantar altar. En el capítulo 12, que es corto, tú vas a ver que 2 veces levanta altar Abraham a Jehová. Y así en el caminar que tiene Abraham aquí, sigue levantando altar. Tanto es eso que en una llevó como sacrificio o como ofrenda, lo iba a poner a su hijo. Ahora míralo a Abraham. ¿Cómo conocía Melquisedec a Abraham? Lo conocía ya por lo antes mencionado, porque Abraham levantaba altar alto. Y es la vida de nosotros hoy en día que tenemos que levantar altar a Dios. Siendo nosotros, empezando por nosotros mismos que somos ya altares, de alzarnos, de buscar lo que hay arriba, lo que es Dios, de saber lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros. Y fíjate, este principio bíblico nos enseña de que, como te das cuenta, no le pide nada. Melquisedec a Abraham le da. ¿De dónde entonces viene el diezmo? Es una enseñanza entonces que viene desde arriba. No es del hombre, no nace aquí en la tierra con el sacerdocio levítico, sino que viene de arriba. Y Abraham lo entendía. La diferencia entre el diezmo de hoy y el diezmo del sacerdocio levítico es que el diezmo del sacerdocio levítico era obligatorio. Era una obligación de ellos. Por eso es que le dice él: ustedes me están robando. En Melquisedec 2 le dice: ustedes, la nación, todos me están robando, dice. ¿En qué? En los diezmos y las ofrendas. Fíjate que hasta se ofrenda, aunque el diezmo al mismo tiempo viene a ser una ofrenda. Vendría a ser una ofrenda. Una ofrenda voluntaria. Hoy el diezmo de Melquisedec o el diezmo que da Abraham es el diezmo voluntario de nosotros. El diezmo que tenemos que presentar en agradecimiento de lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. Y vamos a seguir viendo el pan y el vino, que tiene mucho que ver en este presente que nosotros tenemos. No fue por gusto, hermano.
No fue por gusto. Muchos dicen, no, pero ahí solamente una vez ofendió a Abraham. ¿Tú qué sabes? Si una vez nomás diezmó a Abraham. El pueblo de Dios, o llamado de Dios, quiere que todas las cosas en la Biblia esté escrito al pie de la letra. O sea, quieren la vida entera de Abraham. Imagínate si se ponen a escribir la vida entera de Abraham, tal vez esta Biblia quedara corta. Es como la vida de Cristo. Muchos dicen incluso, fíjate lo que llegan a decir, sabemos que Cristo aparece a los 12 años. Que se le pierda a los padres. No se le pierde. Perdidos estaban ellos porque él estaba con el Padre. Y después que él está ahí, los padres lo encuentran, él se va, pero dice la Escritura que estaba creciendo en sabiduría y gracia delante de Dios y los hombres. Y yo ya con eso me basta. Hermano, con eso me basta saber que estaba creciendo en sabiduría y gracia delante de los hombres. Y ¿sabes cómo ponen algunos, incluso hasta cristianos, escucho eso? ¿Dónde están esos años perdidos de Jesús? ¿Cómo vas a decir tú eso? Que los años, o sea, estamos hablando de 12 años, apareció a los 30, ¿dónde están los 18 años de Jesús? Él no estaba perdido, estaba creciendo, hermano. Hay cosas que nosotros como buen entendedor tenemos que dar la realidad de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar? Entonces tú vas a entender eso a medida que vas creciendo, a medida que vas conociendo a Dios. Hermano, es que la Biblia, toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia no están totalmente en los 66 libros de la Biblia. Ahí cada uno al pie de la letra como lo escribieron los apóstoles y cada uno de los libros que están, hasta el Génesis, no están al pie de la letra, hermano. Todos los libros, los 66 libros, es un resumen de todo lo que está diciendo cada libro. Entonces tú tienes que aprender a resumir qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. Es el caso del diezmo, el diezmo continúa. Y fíjate, vamos a seguir viendo acerca de este pan y este vino que Cristo viene y habla de él. Entonces, ¿por qué habla Cristo? Dice en Marcos 14, versículos 22 al 25, dice lo siguiente. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Toma en cuenta primeramente esto, dice, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre. Toma en cuenta que vuelve y dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Fíjate esta parte muy interesante que me di cuenta en estos días, ¿sabes? Algo muy interesante que yo siempre leía ahí en esta última parte, decía que lo beba de nuevo en el reino, de nuevo. Yo leía así, hermano, siempre leía que lo beba de nuevo, pero no dice de nuevo, dice nuevo en el reino de Dios. ¿Habrá vino allá arriba? ¿Habrá que comer allá arriba? Porque si hay que beber y hay que comer, entonces, ¿cómo nos van a ofrendar o cómo van a diezmar? ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Pero sí sabemos que, primeramente, que cuando Israel estaba en el desierto, ellos le reclamaron a Moisés, le reclamaron a Dios de que tenían hambre, y Dios, ¿qué le manda? Maná del cielo, o sea, el pan del cielo. Y dice que este pan que le mandaba eran para nobles, no era para cualquiera.
Era para gente importante, para gente grande. Parece que este pan era para los ángeles que comían ellos. Por eso dice que cada que comían, pienso que ellos sentían el sabor de lo que ellos querían comer. Pero era algo muy especial que ellos no supieron valorar. Porque llegaron a decir, solo este maná ven nuestros ojos. Ahí es donde Dios les manda corderices, o sea, cosas de aquí en la tierra. Porque eso es lo que quieren los hombres, las cosas de aquí en la tierra. Comieron tantas estas corderices que hasta por las narices les salían. Ya Dios enojado con ellos. Pero fíjate esto. Allá arriba se alimentan, los ángeles se alimentan, comen. Ahora bien, hermano, Cristo dice, este pan es mi cuerpo. ¿Por qué le digo esto? Porque la gente todas las cosas la ve simbólicamente. O sea que cuando cenan simbólicamente están comiendo el cuerpo de Cristo. Cuando están tomando el vino simbólicamente están bebiendo la sangre. No, dice que es. Dice, esto es mi cuerpo. Ahora bien, hermano, en el mundo natural las palabras son conceptos. Pero cuando venimos al mundo de Dios, al reino de Dios, las palabras son espíritu. Es decir, que estas palabras hacen un efecto. Y es penoso que muchas veces gente que no tiene el conocimiento de Dios estén más atentos y le crean más a Dios que a muchos que dicen ser llamados cristianos o hijos de Dios. Porque a Jesús se le presenta un hombre que no era de su pueblo, un soldado romano, un oficial, teniendo él a su siervo que estaba enfermo, le dice, mi siervo está enfermo. Jesús le dice, vamos para allá. No soy digno de que entres en mi casa. Envía la palabra, porque yo también soy hombre que da órdenes. Le digo a este que haga eso y hace. Le digo a ese que vaya para allá y va. Tú solo envía la palabra y se hace. Y efectivamente pasó así. Llegó este centurión a su casa y encontró a su siervo sano. Preguntó la hora incluso. Fíjate, hasta eso llegó. Preguntó la hora y dice, ¿a qué hora fue? A esta hora. Sí, a esta hora yo estuve con él. Si tú no caminas en las cosas de Dios, como él dice, que tienes que comer su cuerpo y tomar su sangre, tienes que creerlo. Ahora bien, vamos a seguir hablando de esto mismo. Vámonos a Juan 6, 52 al 58. El Evangelio de Juan, del 52 al 58. Vamos a leer. Vamos a ver qué piensa la gente aquí. Y dice así: entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis mi carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Esto dice el Señor. Entonces fíjate, hermano, qué interesante es esto, ¿no? ¿Por qué no hay cambio hoy en día en los hombres de Dios? O los hombres que se hacen llamar de Dios.
Yo le digo a la gente, para mí es muy difícil decirle a la gente cristiana o hijo de Dios. Porque es como un insulto decirle a Cristo, eres un mentiroso, eres un hipócrita. Yo les he hablado anteriormente de esto. Por eso les digo que en esta vida se vive de un evangelio nomás. Viven de un evangelio, viven oyendo un evangelio, viven dando un evangelio, pero un evangelio diferente. Cuando Jesús solo presenta un evangelio nomás, hay como 12,000 evangelios en esta vida, o sea, como 12,000 religiones que hablan de Dios, cuando Jesús viene por una sola iglesia y viene por un solo evangelio limpio y transparente, presentado por todos y cada uno de los siervos de Él. Fíjate que estos son los Nicodemos de estos tiempos, porque este hombre le dice, ¿cómo podemos nosotros comer tu carne? ¿Qué crees, que somos caníbales? Lo mismo que Nicodemo. Cuando Jesús le dice, de cierto, tienes que volver a nacer otra vez. La respuesta natural de este hombre, ¿cómo puede un hombre viejo como yo entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Porque así entienden las cosas. Hermano, es el pan de Dios, que es Cristo Jesús, que te da la vida. Cuando Jesús es tentado en el desierto por Satanás y tenía 40 días y 40 noches, 40 días de hambre, se le presenta el enemigo y le dice, si eres hijo de Dios, cógete pan, esta piedra, conviértela en pan y cómetela. Jesús bíblicamente también le habló y le dijo, Cristo está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, nuestro cuerpo natural necesita comer cosas sólidas, cosas que se sientan. Aún el niño necesita su lechita para comer. Nosotros ya cuando estamos grandes comemos cosas sólidas para la mantención de este cuerpo. Pues así mismo nosotros, para mantenernos en el espíritu, tenemos que comer esta palabra. Comer esta palabra es aceptarla, es escucharla, porque ahí viene la fe, porque la fe viene por el oír, dice las Escrituras, y el oír palabra de Dios. Pero qué pena que muchos no quieran escuchar la palabra de Dios, hermano. Quieren escuchar a cualquiera, pero menos de Dios. Por eso le digo muchas veces, la gente se ha vuelto enemiga mía, porque quiere escucharme hablar como ellos, quiere que yo acepte su estilo de vida. Y es penoso, es que la vida de nosotros como cristianos ya no es esa, hermano. No podemos vivir una vida encajonadas nomás, escondiéndonos y evitando hablar de Dios. Fíjate, a veces yo digo voy a ir a tal lado, pero voy a evitar hablar de Dios. Ayer estuve en un lugar, y dije, no voy a hablar de Dios. Y empecé a hablar de cosas y cosas, pero en una me sale y salgo hablando de Dios y me fui por ahí de largo. Y es como que ya no está en uno, es como el respirar tuyo. Pero la gente no te acepta. Y esto te lo digo con dolor en el corazón. Este es como disculpa la comparación, hermano. La vida de un verdadero cristiano es como aquel drogadicto. ¿Sabes? Que no puede evitar hablar de Dios, que tiene que hablar de Dios, que tiene que conocer a Dios, que tiene que esforzarse por conocer a Dios. Y por más que es como muchos drogadictos dicen, no, yo ya no fumo, yo voy a dejar la droga. Y medio se descuida, ya se va a un lugar y ya lo está haciendo. Y me voy y ya está fumando. O sea, a veces nos toca vivir eso. Y es eso lo que mucha gente detesta. Y hasta muchos cristianos, o muchos hombres, o muchos evangélicos. Porque a mí no me soporta ni el evangélico porque le digo la verdad. Pero lo bueno de todo esto es que le digo la verdad. Enseñándole la Biblia, mostrándole la Biblia. En lo cual él no puede decir, eres mentiroso, estás equivocado. Porque ellos ya tienen su estilo de vida. Ellos acusan tanto al católico que le hablan de Dios y no quieren venir, y ellos están igual o tal vez peor, porque teniendo conocimiento de Dios y diciendo que temen de Dios, no obedecen a lo que Dios dice. Ese es el problema de muchos evangélicos. Hay muchas iglesias evangélicas y pocos hijos de Dios, pocos cristianos, hermanos. Tú ves las cantidades de iglesias que hay en este mundo y Dios solamente viene por una iglesia, viene por su iglesia, por un remanente nomás viene.
Por eso siempre digo, miren a Sodoma y Gomorra, cuántos se salvaron. Eran ciudades, no eran una ciudad, eran algunas ciudades, eran algunos países. La Biblia nos enseña. Ahí sale Sodoma y Gomorra, pero cuando tú sigues leyendo la Biblia, eran más. Eran más puntos. Y solo se salvó Lot y sus 2 hijas. Tú ves lo que pasó con Noé. Lo mismo. ¿Quién se salvó? Noé. Y sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. 8 personas. 8 significa reinicio, porque tenían que reiniciar ellos en este mundo. Y 8, y un mundo entero. Todos murieron. Por eso no te creas tú que te sientes seguro en el lugar que estás, que te vas a salvar. Porque estás alabando a Dios, porque estás glorificando aparentemente a Dios y andes con una vida desordenada, haciéndote llamar cristiano, engañándote y mintiéndote tú mismo. Y es que la gente le molesta, hermano. La gente le molesta porque los gustos que ellos tienen. ¿Por qué odian a uno, hermano? Así te digo literalmente, odio se llama eso. Porque dice la Biblia que nos van a aborrecer a nosotros. Y el aborrecer es odio. ¿Por qué? Porque los gustos que ellos tienen, lo que a ellos les gusta, lo que ellos se deleitan, uno le hace ver y le dice, eso es pecado. Eso está malo. Y a eso a ellos no les gusta. El otro punto es que tú le haces ver que todas sus verdades, todo lo que ellos han llamado verdades, de todas las verdades que ellos han vivido en este tiempo, tú le haces ver que todas esas verdades son mentiras. Y ellos no quieren gente como uno. A uno le llega a molestar que le dé respuesta a todas sus preguntas incluso. Sí, les llega a molestar porque ellos preguntan, sí, pero con las intenciones de que uno no le dé respuesta. ¿Por qué? Porque los demás no les dieron la respuesta y encuentran respuesta en uno. Hasta por eso te llegan a fastidiar. Y yo te digo literalmente porque una persona me lo dijo. Yo le estaba hablando y la veo que estaba enojada. Le digo, ¿qué te pasa? Sí, pues me dice, si tú te crees que te la sabes toda. Fíjate. Por eso te digo, porque ellos cuando hacen una pregunta, esperan que no se la respondas. ¿Por qué? Porque ellos tienen aparentemente su verdad. Porque ellos han acusado a los evangélicos. A los evangélicos le han hecho la pregunta y no ha habido respuesta de parte de ellos. Pero yo no soy un evangélico. Yo soy un hacedor de la palabra. Yo vivo en el temor de Dios. Así con mis defectos que tengo y todo lo que yo pueda tener. Yo vivo en el temor de Dios. Y si estoy parado aquí es por la misericordia de Dios que no me deja caer en la debilidad que uno tiene, que la tienes tú estando allá. ¿Cuál es tu debilidad? Tú lo sabes. Pero Dios quiere tratar contigo. Porque el cambio tuyo está en el esfuerzo que tú quieras en dejar lo que tú eres. Es como el drogadicto. El esfuerzo del cambio de un drogadicto, de un borracho, es que él se esfuerce por dejar lo que él es. Porque si no hay esfuerzo y solamente él dice yo quiero, pero no lo hace, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque el querer no es hacer, sino el hacer es que va a triunfar en lo que tú quieres. No sé si me entendiste, hermano, porque hasta a veces las palabras, las respuestas que uno le da a la gente, para muchos es un trabalengua. No la llegan a entender, no la han captado. Entonces, vemos aquí donde Dios se presenta, o Cristo se presenta, y dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Y tú tienes que alimentarte en el espíritu. El hombre espiritual se alimenta por los oídos. Y cuando tú comes por los oídos, tú te estás alimentando. Y cuando tú mira, en el mundo natural tú te alimentas. ¿Sí? Y tú te comes tal vez todo. Pero tú en ese momento que estás comiendo puedes rechazar mucho de lo que estás comiendo. En la palabra de Dios tú no la puedes rechazar si sabes que es verdad primeramente. Tú rechazas mucho de lo que estás comiendo. Aparte, tal vez te llegues a comer hasta todo lo que te ponen en la mesa. Y cuando vas ahí, sí, pero no me gustó eso. Sí, estaba más o menos. Entonces, a veces yo pienso que de esa misma forma natural muchos comen la palabra de Dios por el oído. Que muchas cosas no les gustan. Muchas cosas van y la botan. Muchas cosas no las aceptan.
Esto no solamente hablo en el plano del hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, sino en los cristianos mismos. Muchos se hacen llamar cristiano y le dije a un pastor, le dijo, quiero hablar con usted, quisiera reunir. Tu hermano te invitó, o tu hermano se hizo el invitado. Si es tu hermano, ¿por qué no lo acepta? ¿Por qué? Porque son iglesias que tienen su mente propia, se puede decir. Viven su democracia. Tienen su pequeño reino. Y ven a uno de otro reino, que no pertenecemos a su doctrina, a su enseñanza. Pero míralo cuando están hablando, ellos se jactan de ser hijos de Dios. Ellos se jactan de tener hermanos de congregaciones en el lugar donde están ellos reunidos. Ahí son hermanos. Pero no son hermanos en el plano natural. En el plano natural espiritual. De ver, saludar, invitar e ir. Ese es el evangelio que se vive hoy en día en estas iglesias. Que nos dan un evangelio tan barato, hermano, sin esfuerzo y sin sacrificio. Mira, yo quiero que sepas una cosa. Que Dios dice que al hijo que ama, lo castiga, le da, le llama la atención. Estas iglesias que están creciendo hoy en día, no solamente la iglesia de la prosperidad, no solo es ella, son muchas iglesias aparte de ella, que como todo le va bien, fíjate a dónde está el engaño ahí. A ellos todo le va bien, más que toda la iglesia de la prosperidad. Ellos piensan en plata. Por ahí una pastora dije, yo te voy a llevar al reino a base de dólares, a base de plata, te voy a hacer entrar al reino. Tú parece mentira que cosas tan tontas, por no decir otra cosa más agresiva, hermano, tú tengas que escuchar. Al reino se entra por obediencia, por reverencia, por el temor que le tienes a Dios. Temor a Dios no es miedo, sino el respeto de saber que está viendo, te está oyendo. ¿Quién dice? Y yo te voy a meter. ¿Quién es ella? Cuando yo te estoy hablando de Dios, no es que yo te quiero meter al reino. Yo te estoy dando la palabra para que tú entres al reino. Donde tú tienes que tomar la decisión si entras o no entras al reino. Porque cualquier pecado que vaya en contra de la enseñanza de Dios limpia y transparente es para ti. Es para ti. Porque se te está dando el mapa, se te está dando la brújula, se te está diciendo que leas la Biblia, se te está diciendo que vivas en comunión. Te está diciendo que dejes la carnalidad. Eso no le afecta a Dios, hermano. Que tú seas carnal, que no le... No. El que se hace daño eres tú. No es Dios. El que le va a afectar más es a ti, no es a Dios. El que tú no obedezcas. Mucha gente piensa que por obedecer o hacer... es que Dios le estás haciendo un bien a Dios. No, te estás haciendo un bien tú. Yo te doy el evangelio de Dios y lucho y me esfuerzo por dártelo limpio y transparente como yo lo veo o como Dios me enseña más claro. Y empecemos a caminar en una vida sobrenatural y dejemos la naturalidad que vivimos aquí en la tierra. Porque esto nos está haciendo daño y nos está estancando, nos está encadenando a esta tierra. Aquí no es solamente Dios, yo te amo, tú alabas a Dios, aquí es obedecer a Dios. Aquí es acercarse con un corazón sencillo, limpio, humillado, amarlo a Dios, acercarnos con el corazón, no solo con nuestra boca.
es más, ni con nuestros actos muchas veces. Porque Dios, antes de cualquier cosa que tú hagas, lo primero que ha visto es tu corazón. Vamos a leer Hebreos 7, que hace una remembranza de Génesis 14, donde aparece Abraham. Vamos a leer capítulo por capítulo. Vamos a leer del capítulo 1 hasta el capítulo 12, pero uno por uno vamos a leerlo. Dice primeramente en el versículo 1, el versículo 1, capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 7 vamos a leer, pero uno por uno. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Ahora, fíjate lo que hace. Según las escrituras, cuando tú lees la carta de Hebreo, dice que Melquisedec es hecho conforme, no es que Cristo es hecho. Melquisedec es conforme a Cristo Jesús. Y dice que él salió a recibir a Abraham. Es como Cristo salió acá a este mundo a recibirnos a nosotros, a dar la vida por nosotros. ¿Y qué hizo cuando? Y le bendijo, dice. Aparte lo bendijo. Y cuando tú ves la Biblia, Cristo bendecía a todo el mundo, sanaba incluso al mundo. No iba, por ejemplo, un cojo, un ciego, un sordo. Cuando era una persona bendecida, aparte de saber que está al lado de él. Basta, oye, si a Cristo, a veces yo digo, si a Cristo no supieron valorarlo cuando estaba delante incluso de muchos discípulos de él, mucha gente que recibieron beneficios, no supieron valorarlo, contigo más a uno. Salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. En esto ya estamos viendo que Cristo sale para ver por nosotros, para ver cómo estamos. Sale de allá arriba, hermano. Sale de allá arriba porque sabía que había una necesidad en nosotros, una necesidad no reconocida. ¿Por qué te digo no conocida? Porque tú hablas con el mundo, no reconocen mucho esto que Jesús hizo por él. Y muchos ni conocen porque ni siquiera abren la Biblia, aparte de nosotros que lo conocemos. Salió de allá, dejó todo lo bueno que era él para venir acá. Como yo digo, se vino a meter a la cloaca esta por amor a nosotros, para bendecirnos. Dice el 2, dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Entonces, en el cielo hay un agradecimiento incluso por todo lo que hizo. Ahora, ¿tú no ves en Cristo lo mismo? ¿Qué significa Salem? Este rey de Salem. ¿Acaso tú con Cristo no tienes la justicia? ¿Tú con Cristo no tienes la paz? Te estoy dando las similitudes que la Biblia muestra de lo que era Melquisedec y Abraham. Por eso dice: tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. O sea, eso habla en Salmo 110:1. No tenemos justicia por parte de él. No tenemos paz por parte de él. Refiriéndonos a Jesús, claro está. O sea, tenemos que tener en cuenta lo que el Cordero hizo por nosotros. Ahora, hermano, hablando del sacerdocio levítico, el sacerdocio levítico fue puesto hasta que viniera para estos tiempos. Como dice Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos sacerdotes. Somos linaje escogido, real sacerdocio santo,
pueblo adquirido por Dios. Ya hemos hablado de por qué se escogió a la tribu de Levi. Fue por un momento. Ellos no iban a estar siempre. Ahora lo que Dios pide es que nosotros vivamos una vida santa, una vida agradable delante de Él. Que no vivamos la vida como nosotros nos da la gana, que verdaderamente hay un esfuerzo de parte de nosotros. Por eso te dice en Romanos 12, mira lo que quiere Dios de ti. Romanos 12, 1 dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificios vivos, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. ¿Te puedes imaginar tú que tu vida sea un culto para Dios? Que cuando tú estás en obediencia y sometiéndote a Dios, es un culto para Dios. Que te presentes a Él en sacrificio vivo. Porque antes los sacrificios mataban al animalito de eso y lo presentaban. Por eso habla de sacrificio. Es vivo porque tú estás vivo. Donde Dios quiere que te esfuerces. Donde Dios quiere que dejes todo. Antes en la introducción dije lo que Dios quiere de nosotros. Que dejemos de ser lo que somos. Que empecemos a desechar genes ancestrales que dominan nuestra vida. No importa cuál gen sea, porque hay gen de mentira, de hipocresía, de adulterio, de fornicación, de ladrones, de delincuentes, de borrachos, de homicidas, de homosexuales, de lesbianas, de mentirosos. Dice Dios, déjalos. Límpiate. Sea un sacrificio. O sea, es un esfuerzo, hermano. A veces el hombre de esto no se dan cuenta de lo que hace Dios por la maldad de este mundo. Porque ellos quieren acabar solamente con la delincuencia, con los crímenes y todo esto. Con las cosas que vayan en contra de su integridad física, de su bolsillo, con eso quieren acabar nomás. Pero no con lo demás. Con lo que ellos disfrutan, con lo que a ellos les gusta, no les gusta. Eso ni te metas, ni lo toques, ni me hables de ello. Si vas a hacer aquí, te puedes ir. Porque así es el hombre. Cuando Dios dice, preséntate como sacrificio vivo. A ti que has aceptado a Cristo, te dice, acércate como sacrificio vivo. El 3 dice, ¿quién era este Melquisedec? Era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hecho semejante, o sea, fíjate que la Biblia nos muestra que Melquisedec estaba primero, que acá dice que él fue hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Yo quiero que sepas quién es Dios en sí, o quién es Cristo. Él es el autoexistente, que Él está ahí y ya, que Él siempre ha estado ahí. Por eso la Biblia le llega a decir, no la Biblia, sino la gente dice que Él habita en la nada, donde no hay nada pero hay existencia. Porque es de loco esto, ¿no? Como de loco es que Jesús le dice, el que no come mi carne y sangre no tiene vida eterna. ¿Qué quieres que seamos caníbales? Acá también algo parecido, pues, hermano. Sin padre, sin madre, sin genealogía, nada. ¿De dónde salió este Melquisedec? Del mismo lugar donde salió Cristo. Del mismo lugar donde salimos tú y yo. Para que te enteres. Esto vamos a irlo viendo poco a poco. De ese mismo lugar salimos nosotros. Por eso que el castigo es eterno. Porque la paga del pecado es la muerte. Y el castigo es eterno. Y así como la vida en Cristo, el que obedece también es eterna. Todo es eterno, hermano. Es este Melquisedec. El 4, ¿qué dice el 4? Considerad pues aún cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, le dio el diezmo del botín.
La grandeza de los cristianos es reconocer quién es Cristo. ¿Para tú Cristo no es grande? ¿Tú no reconoces la grandeza de Él, el sacrificio de Él en la cruz? Lo reconocemos a Cristo como el grande que es. Por eso dice aquí, considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Y recuerda que no se lo pidió, se lo dio voluntariamente. Cuán grande es Cristo en nosotros, ¿no? No lo reconoces que es mucho más grande que nosotros. El 5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ahora te digo, ¿es tu hermano, no es tu hermano Cristo? ¿Ah? Estamos diciendo, los diezmos primeramente son de Dios. Este es un ejemplo de que Abraham le dio los diezmos a este prácticamente desconocido. A este que ni se lo conocía. El diezmo lo recibimos de los hermanos. El 6 dice lo siguiente. En el 6 vamos a leer unos versículos bíblicos muy seguidos, porque dice una parte muy importante ahí. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos como Abraham, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Vuelvo y repito. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Ahora bien, hermano, nosotros nos llamamos hijos de Dios. Pero tú imagínate que si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que ir directamente al Padre. Cualquier cosa directamente al Padre. Pero ¿por qué nosotros tenemos un intercesor entre Dios y los hombres? Y no habla de los hombres de la tierra que no han recibido a Cristo, sino de los hombres que han recibido a Cristo. De eso estamos hablando. Que Él intercede por nosotros ante el Padre. ¿Y por qué? Nosotros le fallamos a Dios mucho. Porque todavía el gen de Dios no se manifiesta totalmente. El único gen de Dios. Por eso dice, no te has permitido que la sangre de Cristo te limpie todo eso. Por lo tanto, tú vives cayendo todo un siempre, y por eso dice la Escritura, abogado tenemos para que nos defienda, y no del diablo, sino de ti mismo. Muchos piensan que abogado tenemos para que nos defienda ¿de qué? Del diablo. No, de ti mismo, de tus caídas que tienes como cristiano. Donde Dios se presenta a Cristo, sí, como diciendo, mira que yo estuve allá, yo también fui tentado, y eso es duro, vivir en la carne. O sea, no manifestamos nosotros los genes de Dios todavía. Entonces, Él te intercede por nosotros. Este hombre llamado Cristo que estuvo aquí, que sabe lo que es vivir en carne propia, se puede decir, lo que es estar aquí en la tierra, donde el gen de Dios, el único gen de Dios, todavía no se manifiesta en nosotros. No estamos en gen de Dios todavía. Por eso dice que Melquisedec no era de la genealogía de Abraham, de los hijos de Abraham, pero este le dio el diezmo. Pero ¿qué dice? Le dio el diezmo al que tenía la promesa. Ahora, ¿nosotros tenemos promesa? Claro que sí, tenemos muchas promesas. Por eso en el 6 dice, y Abraham, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Melquisedec bendijo al que tenía la promesa, que era a Abraham. Ahora, nosotros tenemos que ser bendecidos por Cristo
porque tenemos la promesa. Tenemos que ser bendecidos por Dios porque tenemos la promesa. ¿Y cuáles son las promesas? Vamos a ver rapidito aquí, hermano. Primeramente, segunda de Corintios 7:1, dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y de espíritu, de todo, dice, perfeccionémonos en todo. Y dice de carne, de lo que tú quieres, de lo que tú te gusta, de espíritu. ¿Qué Dios está alabando? ¿A quién tienes como tu Dios? ¿O a quién tienes como tu ídolo? ¿A quién amas más? ¿A tus padres, a tus hijos o a Dios? ¿A quién amas más? ¿A quién concurre más? ¿A un cantante? ¿A una actriz de cine? ¿O tal vez a un equipo de fútbol? ¿O cualquier equipo de esto? ¿Sabes que eso es parte de la idolatría? Donde tu espíritu va y quiere adorar a estos seres, a estas instituciones incluso, como son las instituciones deportivas. No importa qué deporte se practique, que muchos más prefieren estar con ellos, incluso más que con su familia. De todo limpiámonos, dice. Hay otro versículo, dice Hebreos 6, del 11 al 12. Dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. ¿Tenemos o no tenemos promesas? Vamos a otro versículo bíblico aquí también, el 9:15 de Hebreo. Estamos cerca. He cogido versículos que están cerca, pero son muchos los versículos. Hay algunos versículos de estos. Dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Promesas. ¿Tenemos o no tenemos la promesa? También tenemos Juan, primera de Juan 2:25. Dice así: y esta es la promesa, que Él nos hizo la vida eterna. Nos hizo la vida eterna. Hermanos, tenemos la promesa de parte de Dios. Por eso te digo, ese Génesis 14, nadie lo toma en cuenta. Dicen: no, eso fue... Llegan a decir que una sola vez. Porque todos quieren al pie de la letra. Todo quiere de Dios. Estamos en el 6. Vamos al 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Esto es fácil, hermano. Cristo es el mayor. Es el primogénito. Así dice Hebreos 8:29. Es el primogénito. Y nosotros somos bendecidos por Él. No, ahí no hay discusión, hermano. No hay cómo discutirlo. Somos bendecidos por Él. Ahora, estamos en el 8. Y aquí ciertamente reciben los 10 hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Ahora mira esto, dice mucho. La Biblia no habla de los 10, pero aquí dice el apóstol, no sé, no es el apóstol Pablo, no se sabe quién escribió la carta de los Hebreos. Pero aquí habla, y es claro y es conciso, que dice: aquí reciben los 10
hombres mortales. Él no está diciendo, aquí recibían los diezmos hombres mortales. No lo está diciendo. Estamos en el Nuevo Testamento y ya en lo que los hechos de los apóstoles se puede decir. En lo que hicieron ellos, en lo que hablaron ellos, en lo que escribieron ellos. Aquí reciben los diezmos hombres mortales. Es como cuando Cristo está hablando, dice, Él no dice en ningún momento que ha venido a abrogar la ley. Él no dice en ningún momento, ¿oíste que fue dicho? Antes diezmaban, ahora ya no en ningún. Es que parece ser que no había necesidad de eso, porque esta gente de la iglesia primitiva sabía perfectamente lo que tenían que hacer. Sabían perfectamente lo que tenían. Así como Melquisedec recibió, hoy nos toca a nosotros dar. Y es que yo te digo una cosa. Allá recibió uno que no era mortal. Nosotros todavía somos mortales incluso. Porque Cristo todavía tiene que interceder por nosotros para que nosotros no muramos aquí en desobediencia. Nosotros no tenemos que, todavía no somos los inmortales que tenemos que hacer. Y es necesario que Él interceda por nosotros. Y aquí nosotros tenemos que dar los diezmos a alguien que vive, que es Cristo. Estamos en el 8, vamos al 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también de Levi, que recibe los diezmos. Cristo pagó por los que están presentes y los que están por venir. Eso vamos hablando en el plano de que Él murió por todos nosotros. Él pagó su precio. Esto tú lo vas a ver en Juan 17. En Juan 17, 20. Dice así. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra. Hablaba del futuro, de gente como nosotros que un día iban a creer. Él ruega también por nosotros que íbamos a creer en Él. El 10 dice así. Porque aún estaba en los lomos de Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es decir, Abraham pagó un diezmo cuando todavía no nacía ni Isaac ni Jacob. Pero pagó los diezmos levíticos estando todavía en él, dentro de él. ¿Cómo tú puedes ver esto? Es cuando Cristo primeramente está en la cruz. Cuando Cristo está en la cruz y el centurión viene y le hace una herida, dice que una herida en las costillas, sale agua y sangre, que significa purificación y santidad. ¿Para qué? Para la iglesia, sale la iglesia. Y Él, cuando nosotros estábamos dentro, Él pagó el precio también por nosotros. Eso sin contar que también pagó el precio estando dentro de Él cuando antes de salir a la creación, como nos habla Efesios 4 del 3 al 2. Nos habla de esto. Del Cordero, primeramente tú te vas a Apocalipsis, dice que ahí habla del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Estábamos dentro de Cristo. Como también dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. El Cordero fue inmolado en el principio, en la fundación. Cuando el mundo se estaba diciendo, estaba siendo inmolado el Cordero. Pero antes de la fundación del mundo, antes que el mundo empiece, nosotros estábamos dentro de Cristo. Y Él pagó su precio. Tanto al salir y después al venir acá seguíamos dentro de Él y sale la iglesia, que somos nosotros hoy en día. Estamos en el 10, ¿no? El 11 dice, porque aún estamos, el 11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió la ley? ¿Qué necesidad habría
aún de que levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según la orden de Aarón. ¿Por qué? Porque ellos morían a cada momento y tenía que ser cambiado. Por eso dice que si el sacerdocio de Cristo no sirviera, no valiera, Él tendría que ser inmolado desde antes de la fundación del mundo, hasta este tiempo, a cada momento. Pero Él fue inmolado ya aquí una sola vez y para siempre. Es un sacerdocio eterno que intercede por nosotros. Por eso aquel templo que tenían los israelitas fue desaparecido. Porque el verdadero templo de Dios va a Él y se mete allá el templo de Dios hecho por Él allá arriba. Ahora, sabemos que entonces que el perfecto sacerdote es Cristo, que se presenta por nosotros ante Dios, el increado. El 12 dice, hay que terminamos con eso, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Eso dice el 12. En antes la ley, hermano, la ley se cambió, es verdad. Primeramente, se cambió en el momento que los ritos y las leyes se cambiaron. Sí, porque era una ley. Los ritos eran una ley. Como el diezmo era una obligación. Ahorita es voluntario, reconociendo que Cristo murió por nosotros en la cruz. Ahora dice, tenía que ser cambiada la ley, incluso que la ley ya no la iban a tener en un pergamino o en un libro común y corriente. Porque dice las escrituras, en Hebreo 8 mismo, creo que dice, o en el 10, este es el pacto que haré con ellos. Sí, aquí está. Porque, por el cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente de ellos y sobre su corazón, y las escribiré, y seré para ellos su Dios. Y ellos me serán por pueblo. O sea, hoy esa ley es nueva. Es más, te llega a decir, ya nadie te va a andar diciendo, ¿conoce a Dios? No, porque todos lo vamos a conocer. Porque el propósito de Dios es que todos conozcamos a Dios. Teniendo la ley de Dios en nuestros corazones, vas a hablar de Dios, como yo le dije antes, a veces es como una droga. Que no puedes hablar de Dios. Porque dice las escrituras, no lo digo yo, dice así, que de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, yo hablo de Dios porque la ley de Dios está en mi corazón. Y de la abundancia que tengo de Dios, yo hablo. Cristo los ama, yo también los amo. Cuídense mucho. Busquen de Dios porque ahí está la escritura. Amén.